El concepto del paraíso. Estudio número 1. Lucas 23:43 dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. ¿Por dónde se va al paraíso? Es el título de la nueva serie de sermones que estaremos predicando a partir de este domingo. Hasta este momento tenemos una serie de temas ya enlistados e iremos incluyendo más en el transcurso del desarrollo de estas disertaciones. Este tema surge como una inquietud frente a la muerte y el mundo espiritual. Queremos indagar qué ocurre a una persona después de la muerte. Queremos indagar el lugar a donde va el alma, cuál es el estado del ser humano en el mundo espiritual y la realidad de ese mundo intangible. ¿Cómo es? ¿Cómo se experimenta? Para abordar todos esos subtemas nos basaremos en diferentes pasajes de la Biblia. Este tema sugiere la convicción de que el paraíso existe, que es un lugar real y que atañe a cada ser humano. Todo el enfoque de este tema está estrictamente basado en lo que la Biblia enseña respecto de este lugar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este tema nos dará la oportunidad de ver las diferentes maneras como el ser humano se despide de este mundo. Hablamos de muerte natural, muerte por suicidio, incluiremos aquí las famosas muertes asistidas o eutanasia, muerte por homicidio, muerte por accidente, muerte por sentencia capital, muerte por causa de la guerra, etcétera, etcétera. En los casos que sea necesario expondremos nuestro enfoque crítico pertinente. Daremos un trato especial al tema del sufrimiento y el dolor que produce el evento de la muerte en el ser humano. Abordaremos en ese sentido el aspecto del luto y la participación aunada del pastor consejero, el psicólogo y el psiquiatra en esta circunstancia. El abordaje del tema del paraíso implica hurgar en el mundo espiritual. Trataremos todo lo concerniente a esa dimensión, siempre apegados de manera estricta, como ya hemos dicho, a lo que dice la Biblia. Haremos mención de diferentes corrientes de pensamiento que existen y que pretenden explicar el mundo espiritual fuera de la Biblia, a fin de ilustrarnos y adquirir información para conocimiento general y también para facilitar al creyente de esa manera la defensa de su fe. Durante el desarrollo de este tema iremos incluyendo, cuando el caso así lo amerite, también diferentes corrientes filosóficas que existen, que procuran dar respuestas a las diferentes interrogantes del hombre frente a los temas de los que no tiene una respuesta concreta. El pasaje clave en el que estarán basadas estas disertaciones en sentido general es la respuesta de Jesús dada al ladrón de la cruz que encontramos en Lucas 23:43, que dice: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre natural no tiene problemas para aceptar la existencia del mundo material, pero se le dificulta aceptar la existencia del mundo espiritual. Si nos estacionamos en el ámbito material, o sea, en el aquí y el ahora, entonces perderemos la capacidad de analizar conscientemente y con discernimiento los hechos y por qué ocurren. Por eso nunca debemos ignorar la existencia de un mundo espiritual que
es tan real como el mundo material. En realidad, el mundo material depende del mundo espiritual, pues la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El episodio de la muerte determina para el hombre el inicio de su eternidad irreversible. Una eternidad que Dios ha decretado tanto para los justos como para los impíos. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Este conocimiento del mundo espiritual, del que claramente nos habla la Biblia, debe empujar al hombre a hacer las paces con Dios antes que pase por el umbral de la muerte. Pues después que se haya cruzado esa línea, ya no hay vuelta atrás. Miremos primero el concepto del paraíso en sentido general. La palabra paraíso viene del iranio antiguo Pairidaesa y significa jardín con muro. En la época de la cultura persa, en el tiempo de los aqueménidas, la palabra paraíso se asociaba a lugares de caza y a lugares de gran esplendor paisajístico. La antigua religión del zoroastrismo utilizaba esta palabra para designar el lugar junto a Ahura Mazda. Ahura Mazda era el dios del zoroastrismo, el cual, ese lugar, según esta religión, representaba el lugar al que estaban destinadas las almas más virtuosas después del juicio final, tal y como lo explicaba su concepto escatológico. Para muchas culturas antiguas, el paraíso se refiere a campos de caza eternos o a lugares de gran esplendor agrícola. En este sentido vale mencionar los campos de Aaru egipcios y los campos elíseos griegos. Según la creencia egipcia, la campiña o marisma de Aaru era el lugar paradisíaco donde reinaba Osiris, un dios egipcio. Los campos elíseos son una concepción griega acerca del más allá. En términos filosóficos, el paraíso representa lo que sería un lugar ideal utópico. Estas versiones románticas del paraíso procuran hacer una imitación del jardín del Edén, o paraíso terrenal, del que habla la Biblia. En la literatura, en sentido general, el tema del paraíso es muy socorrido. El locus amoenus, en latín, que significa lugar ameno, en la literatura secular describe un lugar idílico de encuentro de los amantes. En la poesía bucólica, que es un género literario que se relaciona con la vida en el campo, la vida campestre, se desarrolla esta idea como un lugar que mantiene viva la Edad de Oro. La Edad de Oro se refiere al mito griego que representa la edad o la época en la que el hombre vivía en un estado ideal o utópico y el hombre era poseedor de la inmortalidad. El tercer libro de la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri aborda el tema del paraíso. Y es muy famosa la obra del poeta inglés John Milton, titulada El paraíso perdido. Este libro de John Milton es un poema que trata el tema bíblico de la caída de Adán y Eva. El poema trata el tema del mal y del sufrimiento y procura responder a la pregunta ¿por qué un Dios bueno y todopoderoso permite lo que le sería tan fácil evitar? La palabra paraíso es utilizada también en diferentes aspectos y acepciones, como por ejemplo en términos psicológicos, para referirse al paraíso artificial de los consumidores de drogas.
y en términos económicos se asocia a lo que se denomina como paraíso fiscal. ¿Cómo podemos darnos cuenta? En las diferentes culturas de la tierra, el hombre tiene una idea distorsionada del paraíso. Esta es la razón por qué Dios reveló su palabra a sus profetas para que lo pusieran por escrito. La Biblia es el libro autorizado para hablarnos del verdadero paraíso. Por eso vamos al segundo tema, que es el concepto del paraíso en la Biblia. La palabra paraíso en la Biblia deriva del griego paradeisos, y es el término que se emplea en la Septuaginta para referirse al jardín del Edén, que está nombrado en Génesis 2:8. La palabra paraíso no se utiliza en el sentido escatológico en el Antiguo Testamento como se usa en el Nuevo Testamento. Aunque los judíos asociaban la idea del paraíso a una época gloriosa en el que vendría el Mesías y a la dicha que traería ese acontecimiento. Así que asociaban esa expectativa mesiánica con la hermosura del Edén antiguo. Los judíos tenían el concepto de que el paraíso, asociado a lo que conocemos como el jardín del Edén, existía geográficamente en sus tiempos, pero que estaba velado, estaba oculto de los hombres. Creían que ese era el lugar a donde habrían sido llevados los patriarcas y todas las personas consideradas justas y elegidas. Los judíos creían además que la idea del paraíso pasado, presente y futuro era la misma. Los pasajes típicos en el Nuevo Testamento que hacen mención del paraíso son Lucas 23:43, 2 Corintios 12:3 y Apocalipsis 2:7. Como podemos ver en el relato del ladrón arrepentido de Lucas 23:43, Jesús utiliza el concepto de paraíso para referirse al lugar al que van las almas inmediatamente después de la muerte. Esta idea la encontramos reflejada en la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16:19 al 31. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, versículos 2 al 4, habla de una experiencia que, aunque está contada en tercera persona, se sabe que se refiere a algo que le ocurrió a él mismo. Él dice que fue transportado al paraíso, donde escuchó palabras imposibles de pronunciar. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, es el único lugar en el que se emplea el término paraíso en sentido escatológico. Aquí el Señor Jesucristo promete el paraíso como un regalo al que venciere. En los últimos capítulos de Apocalipsis se define claramente la idea de un lugar paradisíaco, en donde se menciona el árbol de la vida, el agua de vida y los 12 frutos que serán el resultado de la gloria futura. Apocalipsis capítulo 22. Finalmente, veamos el concepto del paraíso para el ladrón arrepentido. El paraíso es una bendición para los justos, pues representa la seguridad de estar en el mismo cielo. El ladrón arrepentido dio un salto magnífico del infierno hasta el mismísimo cielo cuando puso su fe en el Mesías que moría ensangrentado en la cruz del Calvario. La historia completa del diálogo entre los ladrones y Jesús se encuentra relatada en Lucas 23, versículos 39 al 43, y creo que es muy importante que lo leamos. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que el ladrón arrepentido le pide a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. El ladrón estaba esperanzado en el día en que Jesús se levantaría de los muertos para venir victorioso del más allá. Y esa es una fe más que extraordinaria. Pero el Señor Jesús premia su fe aún más diciéndole: no tienes que esperar tanto tiempo. Hoy mismo, en el instante en que exhalemos el último suspiro en este mundo, tú y yo estaremos juntos en el paraíso. Esto me recuerda la conversación entre Jesús y Marta en la historia de la resurrección de Lázaro. Fíjese cómo dice. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 23 al 26. Jesús enfrenta a Marta como enfrentó al ladrón arrepentido, para darle la nueva de que su hermano no tendrá que esperar el día final para resucitar, sino que Él lo resucitará ahora mismo, aunque ya hayan pasado 4 días de su muerte. Dice la Biblia: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Juan 11, 43 y 44. Esta es una tremenda garantía para el ladrón arrepentido de que así como Lázaro fue resucitado por el Señor, él iría acompañado de su Salvador al paraíso. Este ladrón arrepentido en ese lóbrego lugar de muerte representa a los creyentes que Jesús dijo que serán tomados cuando Él venga en su segunda venida, en contraposición con el ladrón no arrepentido que representa a los incrédulos que serán dejados. Miremos el pasaje donde Jesús refiere esta verdad. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 40 al 42. El ladrón de la cruz por poco se pierde, pero en el último momento de su existencia, él tuvo fe en su Salvador. Esta es una fe más que genuina, pues este hombre puso su fe en un moribundo. Este ladrón había sido iluminado con la verdad tal y como había sido iluminado el apóstol Pedro en su famosa confesión de fe. Recordemos las palabras que el Señor dijo a Pedro aquella vez. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Este ladrón arrepentido que fue crucificado junto a Jesús es un bienaventurado, como lo son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. No importa en qué momento lo hayan hecho. Este ladrón salvado en el momento más agónico de su existencia no tuvo la oportunidad de asistir a ninguna iglesia. No tuvo la oportunidad de ser bautizado, ni pudo hacer ninguna buena obra. Pero sí tuvo la oportunidad de ir al cielo
¿Por qué? Porque es solo por la fe depositada en Cristo que una persona puede ser salva. El paraíso será una agonía para los perdidos al compararlo con el Hades en el que estarán. Pues según la parábola del rico y Lázaro, el ser humano después de la muerte tendrá conciencia de su existencia, de tal manera que los que estén en el Hades tendrán conocimiento de los que están en el paraíso y viceversa. Querido amigo, tú estás a tiempo de hacer la confesión de fe más importante de tu vida, confesando a Cristo como tu Salvador. Tú estás a tiempo para afianzarte en la fe si por algún motivo has estado tambaleándote. Reafirma tu fe en este día. Ven a Cristo y conviértete genuinamente de una vez y para siempre. Que el Señor te bendiga.